Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día número 17 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como ya sabéis y como comenté en el vídeo de presentación, este reto no consiste únicamente en analizar 21 serums low cost que estén por debajo de 15 euros, sino que hay unos requisitos extra para hacerlo un poco más interesante y para aportar más diversidad de productos. Y es que por un lado no puedo repetir marcas. Cada vídeo será de una marca distinta. Por otro lado, no puedo repetir ningún cosmético que ya haya analizado anteriormente en el canal y por supuesto tengo que intentar buscar serums que tengan diferentes activos y que tengan fórmulas muy distintas para diferentes tipos de piel, para que todas las personas que estéis viendo esta saga de vídeos podáis encontrar algún producto que se adapte a vuestras necesidades. Con todo esto dicho, nos vamos a ir a conocer el serum que vamos a analizar hoy en el día número 17 y es un serum de la marca Beauty Fórmulas que podemos encontrar en Primor, en concreto el serum que tiene un 2% de vitamina C. En este vídeo vamos a conocer las propiedades que tiene, si tiene más activos interesantes, qué puede hacer por nuestra piel y por supuesto el precio y ver a qué tipo de pieles se adaptaría mejor este producto. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Esta marca que podemos encontrar en Primor se caracteriza por indicar también la concentración de los activos, que ya sabéis que es algo que me gusta mucho, me parece muy importante que sepamos la concentración a la que está un ingrediente, y en este caso me he decidido por este serum de vitamina C al 2% de concentración, porque no es el único activo que contiene esta fórmula y aunque es el único que viene resaltado en el etiquetado como el activo clave, es cierto que contiene otra gran cantidad de activos muy interesantes, extractos, aceites que tienen muy buenas propiedades y por eso quise analizarlo. Este serum, al estar destacando el contenido en vitamina C, podríamos orientarlo hacia aquellas pieles que busquen mejorar su aspecto, el aspecto de las manchas, también mejorar las líneas de expresión, las arrugas. Pero la vitamina C con esta acción antioxidante no solamente tiene esta parte de combatir los radicales libres y combatir así el envejecimiento prematuro. Vamos un pasito más allá y es que aportamos esta luminosidad a nuestro rostro. Y es que muchas personas sienten que su piel está muy apagada, sienten el típico concepto de tez apagada, que han perdido el brillo y la luminosidad en su rostro. Y este activo es ideal para conseguir aportar luminosidad, además de todos estos beneficios. Con respecto al modo de uso, lo podríamos usar en nuestra rutina de día, nuestra rutina de noche, siempre teniendo en cuenta un buen protector solar en nuestra rutina de día y únicamente tener en cuenta que tenemos que aplicar poquita cantidad de producto y el orden en el que tendríamos que aplicarlo sería: tras la limpieza, nuestro tónico y a continuación aplicaríamos nuestro serum. Con 3 a 5 gotas sería suficiente. Es cierto que a veces tendemos a ponernos mucha cantidad de producto. Habitualmente cuando utilizamos una pipeta llenamos toda la pipeta y aplicamos toda la pipeta, pero no es necesario aplicar tanto producto. De 3 a 5 gotas es suficiente para sentir los beneficios y es la cantidad adecuada para poner en nuestra piel. Con esto dicho, nos vamos a ir al listado de ingredientes, que tiene 22 ingredientes en total, y nos vamos a ir directamente a ver estos activos más interesantes, con unas propiedades que realmente pueden aportar algo distinto a nuestra piel y hablar de la combinación de todos estos activos. Bien, en el número 4 es cuando encontramos esta forma estable de la vitamina C, que ya he comentado que es antioxidante, ayuda a iluminar el rostro, a unificar el tono de piel, combate arrugas, etc. Ya sabemos todas las propiedades de este activo, lo encontramos en este número 4 y ya sabemos que está al 2% de concentración. A continuación de este, en el número 5, encontramos el extracto de la aloe vera. El aloe vera actúa como hidratante pero también como calmante, antiinflamatorio. Es ideal para aportar hidratación, pero para todas aquellas pieles más sensibles, con más tendencia a irritarse con facilidad, ayuda mucho a calmar estas pieles que se pueden enrojecer fácilmente, etc. Nos vamos así al número 7, donde encontramos el aceite de la semilla de la uva, rico en antioxidantes también, combatiendo radicales libres, además de aportar hidratación, nutrir nuestra piel y también aportar esta propiedad como emoliente, suavizando nuestra piel. Y en los números 13 y 14 encontramos tanto el pantenol como la lantoína. Ambos tienen propiedades muy interesantes, fundamentalmente nos van a ayudar también a hidratar, pero tenemos protección
tenemos también acción antiinflamatoria y calmante, ideal para pieles sensibles. En el resto de ingredientes no me quiero entretener, encontramos también otros humectantes, emolientes, agentes quelantes, emulsionantes, pero me quería detener únicamente en comentar que contiene una silicona en su composición. La silicona que contiene en concreto, que es dimeticone, es una silicona que ni es soluble en agua ni es volátil. Ya sé que muchas personas queréis utilizar cosméticos que no contengan siliconas, por eso os digo esta información, pero por aquí arriba os voy a dejar el vídeo en el que hablo de las siliconas, si son seguras, no, los tipos de siliconas, y ya sabéis que todos los activos que encontramos en nuestros cosméticos son seguros, están en el reglamento y tienen unas concentraciones máximas permitidas que aseguran así la seguridad. Así que por la parte de seguridad y tranquilidad podéis estar tranquilos, porque realmente todos los cosméticos, todos los ingredientes que se utilizan en nuestros cosméticos son seguros porque están controlados en el reglamento. Dicho esto, puedo entender que muchas personas no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, entre otros activos, así que siempre me gusta destacarlo por aquí. Y muchas personas me preguntáis muchas veces qué siliconas contienen los ingredientes, el listado de ingredientes de lo que estemos analizando, y también si las siliconas son volátiles, si son solubles, etc. Así que os digo que en este caso en particular tenemos una silicona que ni es soluble ni es volátil. Con toda esta información nos vamos a ir ahora a conocer el precio, de hacer un poco unas conclusiones y también ver hacia qué tipo de pieles está orientado y si valdría la pena. Y es que este es, sin lugar a dudas, el serum más barato que he encontrado de estos 21 serums cuando he estado buscando marcas, productos, etc. Este es sin duda el serum más económico, y es que cuesta menos de 2 euros, va entre 1,50 € a 1,99 es lo máximo que lo he visto por 30 mililitros. Es sin lugar a dudas el serum más económico de todos. Y como sé que cuando vemos un serum o un producto cosmético tan barato hay veces que sospechamos si realmente va a ser efectivo o no, esta es otra de las razones por las que quería analizarlo hoy. Y es que este serum hemos visto que contiene vitamina C a un 2% de concentración, hemos visto otros activos que contiene, y realmente para mí lo más importante es poder conocer la concentración del activo. Está claro que dentro de los activos podemos encontrar muchísimos activos que vienen con muchos estudios detrás, etc. Pero aquí por lo menos sabemos que el activo como tal, la vitamina C que viene en esta fórmula, hay un 2% de concentración. Así que en cuanto a cuantificar los beneficios que vamos a sentir en nuestra piel, vemos la cantidad y concentración de este activo para poder sentir así sus beneficios. Dicho esto, me parece una buena opción en cuanto a que es muy económica y en cuanto a lo que podremos notar en nuestra piel. Además, me parece que tiene este plus de poder adaptarse muy bien a pieles sensibles, ya que muchas personas cuando utilizan vitamina C sienten irritación y rojez en su piel, especialmente las personas que tenéis las pieles más sensibles, así que este puede ser una buena opción para que probéis qué tal os va en vuestra piel, ya que puede tener todos los beneficios de la vitamina C, pero es cierto que tiene muchísimos activos calmantes, antiinflamatorios, y puede que con este tengáis una opción de tener un serum con vitamina C que se adapte bien a vuestra piel si es sensible. Por supuesto, también sería ideal este serum para todas aquellas personas que estéis buscando mejorar vuestro tono de piel en cuanto a unificar el tono de piel. Por supuesto, a mejorar la apariencia de arruguitas, líneas de expresión, pero aquí estamos hablando de iluminar nuestro rostro, poder tener estas mejoras en nuestra piel, pero no estamos hablando de pieles muy maduras. Las pieles muy maduras tenemos que irnos a otro tipo de activos. Este tipo de activo sería ideal para iluminar nuestro rostro, para poder mejorar un poquito estas pequeñas líneas de expresión, estas pequeñas arruguitas, no arrugas muy profundas, y también las manchas. Pero si tenemos unas manchas muy acusadas, unas pieles mucho más maduras, tenemos que irnos ya a otros activos que están más enfocados en ese tipo de pieles. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta marca, y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Qué os ha parecido el precio? Debo de decir que cuando vi el precio dije, este sí o sí tengo que analizarlo en este reto de 21 días, porque me parecía un serum demasiado económico y tenía muchas ganas de analizar su composición, y cuando vi que en el propio etiquetado ya venía resaltado la concentración de su activo principal,
no tuve duda de que tenía que ir sí o sí en este reto de 21 días. Por otro lado, me encantaría saber qué os está pareciendo esta saga de 21 días, 21 serums. ¿Os está pareciendo interesante? ¿Os está gustando? ¿Estáis aprendiendo mucho? Por favor, dejádmelo aquí en comentarios. Y si estáis echando de menos alguna marca, echáis de menos algún producto, también dejádmelo aquí en comentarios para que pueda analizarlo en estos poquitos días que quedan. Ya estamos casi terminando. Y simplemente deciros a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar siguiendo todos estos vídeos. La verdad es que me estáis dando una energía increíble, os lo agradezco muchísimo y simplemente deciros que nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta mañana.